8 de la mañana con 9 minutos. Recibimos con mucho gusto en el estudio al licenciado Gerardo Hernández, director de Espacio 4, politólogo, analista y sobre todo colaborador de los periódicos Zócalo. Y bueno, lo invitamos para que nos dé su punto de vista sobre el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahora también el evento sucedido ayer, la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, que vino y ya firmaron un acuerdo en materia de cooperación para seguridad y lucha contra el narcotráfico. Pero lo primero, lo fuerte de la semana, sin duda alguna, el primer informe histórico, porque es la primera vez que una mujer presidenta rinde un informe, pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo positivo que logró la presidenta en el primer año y cuáles son los temas que todavía estarían ahí pendientes, Gerardo? Sí, cómo no, gracias. Primero que nada, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, por la presentación. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Sí, concurren en 1 de septiembre 2 hitos en el país. El informe de la primera presidenta de México, efectivamente, y también la instalación de la primera corte electa en las urnas. Marcan un perfil distinto al país. Y por lo que respecta al informe de la presidenta, pues lo rinde en condiciones para ella muy propicias. Es un gobierno unificado, tiene mayoría no únicamente absoluta, mayoría calificada en la Cámara Baja, en la Cámara Alta. Su partido Morena gobierna 24 estados, es mayoría en 27 legislaturas locales, y tiene una alta aprobación, 70 y tantos %, muy elevada, mayor incluso que la de López Obrador en su primer informe. Estamos viviendo en México una experiencia muy particular, un cambio de régimen. Así lo anunció López Obrador el 1 de diciembre del 18, cuando tomó la presidencia. Él dice, no es un cambio de gobierno simplemente, es un cambio de régimen. Y en México no hemos visto esto. Mucha gente ya murió. El cambio de régimen que se intentó anterior fue en 1910 con el derrocamiento de Porfirio Díaz, el ascenso democrático de Francisco de Madero. Sin embargo, fue un experimento de muy corta vida, muy breve, por la traición que hubo dentro del seno del gobierno, de las Fuerzas Armadas, el asesinato del presidente, una etapa turbulenta de México, la ascensión al poder de Venustiano Carranza, la Constitución del 17 y después seguían las pugnas entre los generales hasta que se funde el PRI y ya le da esto estabilidad al país. El PRI gobernó 71 años consecutivamente, más 6 de Peña Nieto, 77, 12 Acción Nacional. Entonces la Constitución en el artículo 39 establece que le corresponde al pueblo darse su forma de gobierno, su régimen político. Y esto ocurrió justamente en las urnas en 2018, por primera vez que asciende Morena al poder, y después se ratifica esa política, ese apoyo a Morena en la elección del 24. Si México no hubiera estado conforme con ese cambio de gobierno, hay sectores que no lo están, entonces en la elección del 24 hubieran votado por otra opción política para experimentar pues, lo mismo que ya habían propuesto el PRI y el PAN, es decir, el mismo modelo económico, social y político. Sin embargo, en la elección del 24, no únicamente la gente votó igual que con López Obrador, votaron 6 millones de personas más por ese proyecto. Cuando vamos a las urnas a votar, no lo hacemos únicamente por unas siglas partidistas o por un nombre, lo hacemos por un proyecto político y social. En este caso, el proyecto de la denominada Cuarta Transformación. Llega en condiciones muy propicias Claudia Sheinbaum porque ella misma ha dicho que construye el segundo piso de la Cuarta Transformación. Llega en mejores condiciones que López Obrador por varias razones. Número uno, el país venía de un desgaste muy fuerte, político, económico y de seguridad pública en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto. Mucha inseguridad, mucha violencia, que continúa la violencia. Sin embargo, el informe del INEGI, rendido en agosto, advierte que en México, en el gobierno anterior, salieron de la pobreza 13 millones de mexicanos, poco más de 13 millones, y de la pobreza extrema
casi 2 millones de mexicanos. Es decir, en el sexenio anterior, 15 millones de personas, de mexicanos, salieron de esa condición. Eso le quita presión social al gobierno de Claudia Sheinbaum. El proyecto de la Cuarta Transformación tiene 2 pilares fundamentales: combatir la pobreza, y hay resultados. 15 millones de Ahí pobres, hay resultados. 15 millones de pobres menos. La segunda columna importante es la seguridad y la violencia. No pudo hacer gran cosa López Obrador porque falló la estrategia, se malinterpretó. Cuando dice que abrazos y no balazos, se refería a que iba a cambiar la estrategia de seguridad pública, combatirse las causas de la violencia para poder tener una sociedad menos desigual y que los jóvenes no incurrieran, no se asociaran con bandas delincuenciales. Aquí hay un avance. En los últimos 3 años del gobierno de López Obrador, la tendencia de homicidios dolosos empezó a declinar. La tendencia se mantiene en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ella dice en su informe que el homicidio doloso tuvo una reducción del 25% en los primeros meses de su administración y se percibe así. ¿Qué falta para que esto continúe en esa dirección? Que haya menos violencia, menos inseguridad pública, que es un reclamo nacional de todos los mexicanos. Pues ya se modificó la Constitución para que la Guardia Nacional se transfiera a la Secretaría de la Defensa, se le atribuyen más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De hecho, va a hacerse cargo Omar García Harfuch de la seguridad de todo el país, de todos los estados. La primera reunión que tiene la presidenta después del informe es con los 32 gobernadores. Con todos los gobernadores. Y ahí literalmente se les lee la cartilla. Dicen, tienen ustedes que de aquí al 2029 aumentar el estado de fuerza de las policías municipales y estatales, mejorar, depurar, reforzar ministerios públicos y fiscalías. Va a haber apoyo de la Federación para Seguridad Pública, pero se encargará García Harfuch de que el recurso se aplique al propósito, porque anteriormente se enviaban recursos para seguridad pública y se aplicaban en otros renglones. Inclusive había desvío de fondos y hay denuncias al respecto. Sí, porque eran bolsas muy fuertes. Así es, entonces llegaban a los estados y decía, bueno, pues ¿sabes qué? Mejor mete esto a alguna obra social, distrae esto para campañas políticas. Es decir, ya la presidenta retoma el control político de los estados. Y va a blindar esos recursos. Así es, que anteriormente no había. ¿Cuándo se descompone México en términos de seguridad pública? En la alternancia. Vicente Fox le suelta las riendas a los gobernadores. Anteriormente, y lo dijo aquí en Coahuila, en Saltillo, Sócrates Rizo, cuando el PRI era presidente de la República, cuando el PRI gobernaba el país, no había violencia, porque el PRI y la presidencia pactaba con los carteles las rutas del narcotráfico. Un reconocimiento tácito, explícito, de que los gobiernos del PRI, según Sócrates Rizo, negociaban con el narcotráfico. Por eso, supuestamente, no había violencia. Cuando Fox asume la presidencia de la República, deja que los gobernadores hagan lo que quieran. ¿Por qué? En parte porque tenía muy poca carácter Fox, tenía un gobierno dividido, no tenía mayoría ni en el Congreso ni en el Senado, entonces dejó que los gobernadores hicieran lo que quisieran. Esto continuó con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón. Entonces los gobernadores empiezan a negociar directamente con el narcotráfico. Y si antes había en México 4 o 5 carteles, después aumentaron a 30 o más. Entonces se está retomando ese control, ya no por la vía impositiva o autoritaria, sino con reformas constitucionales. Entonces el desafío de la presidenta es justamente ese, abatir la inseguridad pública, la violencia, que ya hay algunos indicadores positivos. Esta coordinación, federación, Estado, municipios, tendrá que rendir en el corto plazo resultados. Los gobernadores, insisto, en esta reunión del día 2 de septiembre con la presidenta, ahí se les expuso claramente que tendrán que homologar las leyes estatales para que el Sistema Nacional de Seguridad camine en una sola dirección, que no haya un plan nacional y 32 en los estados.
Entonces, esto va a darle al país mayor sustento político y la posibilidad de que en el corto plazo haya menos inseguridad, menos violencia. Salió muy fortalecida la presidenta de esta reunión. Sí, por supuesto, es una presidenta muy legitimada. No veíamos en México una presidenta, bueno, es la primera presidenta de la República, pero un titular del Ejecutivo Federal tan fuerte como este. ¿Por qué? Porque el sistema del PRI, como ocurre con cualquiera, se desgasta con el tiempo. De la Madrid llega, después de una crisis económica por López Portillo, Salinas de Gortari llega a la presidencia en una elección fraudulenta, tiene que negociar con el PAN posiciones políticas, tiene mucha presión, se repite el caso con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Entonces, votaciones que no llegaban ni de lejos a los 30 millones que obtuvo López Obrador. Entonces, es una decisión del pueblo mexicano cambiar de régimen político. Gobernó el PRI, insisto, de forma consecutiva, más de 7 décadas. Se desgastó. El PRI tuvo cosas muy positivas para el país. Dotó a la nación de instituciones muy importantes como el Seguro Social, el Infonavit y otras. Sin embargo, con el tiempo se corrompió, como ocurre con todos los partidos políticos. El PAN tuvo su oportunidad, no supo gobernar, no aprovechó la alternancia, el voto de los mexicanos en el año 2000. Calderón es electo por un margen de menos de medio punto, es decir, no había satisfacción de los mexicanos con el PAN. Le regresa la confianza al PRI con Peña Nieto y sale peor. Entonces, la única opción que quedaba ya, y esto fue López Obrador, el catalizador, fue Morena. Ahí está el apoyo social y político en una fuerza nacional que en 4 años de fundado gana la presidenta de la República. ¿Qué va a suceder? La presidenta está muy posesionada, está muy legitimada, tiene excelentes resultados y una excelente perspectiva, pero su fuerza política le está fallando en estas últimas semanas con muchos escándalos de sus principales fortalezas, como ellos lo anunciaban, que era la austeridad. Sí, se le están saliendo del carril muchos personajes muy ligados a Morena con este tipo de escándalos que no le ayudan a la presidencia. Sí, el escándalo surgía anteriormente de la presidencia misma. Recordemos la Casa Blanca de Peña Nieto, $7 millones. 7 millones de dólares. Comprada a un contratista del gobierno federal. Hoy el país se escandaliza por una casa de $600,000, que es la de Gerardo Fernández Noroña. El viaje del hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, a Japón, otros viajes de figuras de Morena al exterior. Sin embargo, esos casos no impactan ni el ánimo nacional de la corriente política de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Son de muy escasa importancia. O sea, un viaje a Japón, recordemos que la hija de Romero de Champs publicaba fotografías en vuelos privados, sola ella, con sus mascotas, unos perritos muy bonitos, publicaba fotografías eran excesos. En hoteles de lujo, ¿verdad? En enormes suites con sus mascotas. Y un líder sindical. Sí, de un líder sindical. Entonces, México tiene memoria y hace falta más para que Morena se debilite. Llegará un momento en el que pierda sustento, en el que pierda incluso votantes, pero la tendencia actual es al contrario. Insisto, de una elección del 18 al 24, la votación de Morena aumenta en 6 millones y se dispara a 36 millones. Oye, Gerardo, ¿y la postura de la presidenta ante Estados Unidos? ¿Cómo la ves? Sí, México tiene un gran recelo de Estados Unidos justificadísimo. Mutilan al país en su territorio, más de la mitad del territorio, se apropia Estados Unidos de Texas, California, Nuevo México, Arizona y otros estados. Hay varias invasiones de Estados Unidos a México. Entonces hay un recelo nacional muy justificado, un reproche hacia Estados Unidos muy legítimo. La presidenta ha fijado claramente la posición con respecto a los intentos de intromisión del presidente Donald Trump en México
con el argumento del narcotráfico. Pone por delante la soberanía. Primero y ante que nada. este argumento no hay ningún mexicano que pueda replicar a la presidenta, porque es nuestra soberanía como país, como Estado, como nación, como mexicanos. Si no defendemos la soberanía, estamos perdidos. Entonces la postura ha sido inteligente. Claudia Sheinbaum viene de la academia, es una científica, Sí, sí, muy estudiado. como lo fue Margaret Thatcher en el Reino Unido, que gobierna más que ningún primer ministro en ese país, en ese reino. Es científica igual que Angela Merkel de Alemania, muy exitosa presidenta. Tienen otra formación, los científicos, los académicos, más fría, más calculadora, más observadora, y aquí combinan política. Entonces vemos una presidenta muy aplomada, muy serena, muy firme ante Estados Unidos. Ningún país, ningún presidente se había atrevido a enviar a Estados Unidos a 60 capos de la droga, como lo ha hecho la presidenta Sheinbaum en un lapso de 6 meses. Primero envía a 29, entre ellos Caro Quintero. Caro Quintero está acusado de ordenar el asesinato de Enrique Camarena. Enrique Camarena. Lo libera Peña Nieto, con un poder judicial al servicio del poder político. Reacciona Estados Unidos con una gran energía, ofrece una recompensa de $10 millones por Caro Quintero, se le reaprende a Caro Quintero y en el gobierno de Claudia Sheinbaum se le envía a Estados Unidos junto con los Zetas. Hay un segundo envío hace escasamente un mes de otros 26 capos de la droga. Ahí va la tuta, ahí van otras cabecillas de los diferentes carteles. Personajes que hicieron muchísimo daño Así en el es, país. entonces está diciéndole con esto Claudia Sheinbaum a Estados Unidos, no temo que me declaren contra el gobierno, ahí están, los querías, ahí están. Y le quita presión al país, porque ellos estaban operando desde las cárceles, extorsión, secuestros, homicidios. Entonces, la política... Verdaderas fábricas de Sí, delitos, por supuesto, los ceresos. por supuesto, la política arancelaria de Trump va a repercutirle negativamente a Estados Unidos. La aprobación del presidente de Estados Unidos es 30 puntos menor que la de la presidenta Sheinbaum en México. Lo que lo... Así, Fíjate nada más la diferencia. Entonces, ha sabido negociar la presidenta Sheinbaum en una relación tan dispareja, tan desequilibrada. El que tenga más poder va a ganar siempre más que el que tiene menos. Es una relación México-Estados Unidos desproporcionada. Es la principal economía del mundo, Estados Unidos, y está adoptando estrategias muy equivocadas. Ya unificaron a China, a Rusia y a la India para hacer un frente comercial a Donald Trump. Entonces, yo pienso que esta formación científica de la presidenta combinada con política ha dado buenos resultados. Ha logrado que los aranceles en México se pospongan hasta octubre, quizá no se lleguen a aplicar, porque hay voluntad política de la presidenta. El acuerdo de ayer Así va a resultar fundamental para así llevar es. más allá esas Viene medidas. aquí el secretario de Estado a firmarlo y hay comentarios positivos acerca de la colaboración de la presidenta con su país en temas de narcotráfico, de migración. Entonces vemos una presidenta muy serena, insisto, muy fuerte, muy legitimada, que no ha tenido necesidad de dar golpes de efecto para ganar la atención del país. Como lo hacían anteriormente los presidentes cada que llegaban. Así es. Y con esa aceptación arriba del 70%. Salinas de Gortari llega muy cuestionado a la presidenta. Presidencia, ¿qué hace? Le arma un teatro a la quina, le siembran un cadáver, le siembran armas para poder detenerlo. La quina, por supuesto, no era un alma de Dios, era un cacique sindical, violento a veces, pero ahí se le fabricó un delito. Llega Zedillo, después de sustituir a Colosio asesinado en Tijuana, ¿qué hace? Pues encarcela a Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, y también por enriquecimiento ilícito. Llega Fox y lo suelta. No únicamente suelta a Raúl Salinas de Gortari, le devuelve $120 millones que Salinas de Gortari se robó del país. Entonces, ¿cómo queremos
¿Cómo queríamos que el PAN continuara en el poder más tiempo si fue un rotundo fracaso en la presidencia? Entonces, hay muy buenas expectativas. López Obrador empieza su presidencia con 4 gobernadores. Con 4 gobernadores. Dificultaron mucho la tarea política y también la tarea en seguridad pública. Con el paso del sexenio, se llega a un punto actual en el cual Morena tiene 24 gobernadores. Es una fuerza aplastante a través de las urnas. Entonces, la solución está en las urnas. El PAN y el PRI no han hecho ninguna propuesta de ninguna especie. Siguen ellos en una atonía política porque no se reponen de la derrota tan contundente del 24. Claudia Sheinbaum tiene 20 millones de votos más que Xóchitl Gálvez, apoyada por el PRI, por el PAN y por el PRD. Es una ventaja impresionante. A esto se deben expresiones como la de Alito Moreno en el Senado cuando agrede a Gerardo Fernández Noroña. Una agresión cobarde. Ellos pueden alegar 1000 cosas, pero lo que vimos en televisión y en las redes sociales es una agresión flagrante, alevosa. Se sube con sus guardaespaldas. Fue un acto porril de Alejandro Moreno. Es la expresión de la angustia de un líder partidista que se ha encargado de aniquilar lo poco que quedaba del PRI. Y que está sumamente desesperado. Por supuesto, tiene PRI 2 gubernaturas, el PRI no puede alegar, no puede defender a Alejandro Moreno lo que nunca ha tenido, prestigio. Hoy mismo está acusado en Campeche de desviar cientos de millones de pesos. Con la casita de 2 manzanas que tenía. Tiene casas impresionantes, tiene propiedades. Que no las tienen ni los mejores empresarios y más exitosos de este país. No, porque muchos gobernadores llegan a robar. Por eso pierde Campeche el PRI, porque la gente se harta de la corrupción, de la soberbia. Mientras que la pobreza seguía creciendo. Así es, del nepotismo. Entonces, Gerardo, fue muy importante la explicación y seguramente nuestra audiencia va a dar fe de ello. Hiciste una excelente descripción de cómo está en este momento la presidenta y bueno, el país tiene rumbo en este momento. Sí, también hay firmeza, o sea, no podemos los mexicanos estar confrontados permanentemente. Debemos entender las reglas de la democracia. En democracia se gana y se pierde. La izquierda de México fue castigada severamente durante décadas. Fueron asesinados dirigentes de la izquierda. Fueron 60 años. Desaparecidos. Sí, en la campaña electoral del 88, el PRD contabiliza 600 asesinatos de militantes suyos antes de la elección y durante el gobierno de Salinas de Gortari. A la izquierda se le proscribe en México, se le retira el registro. Eso obliga a que haya guerrilla urbana, a que haya profesores, campesinos, estudiantes que se van a la montaña a tomar las armas en contra de un régimen autoritario antidemocrático. La reforma de Reyes Heroles de 1982, 83, por ahí, le abre nuevamente, oxigena el sistema político, le da participación ya a los partidos minoritarios. Se crea la figura de diputado plurinominal para que entren ya a la Cámara representantes populares que habían sido hostilizados, muchos de ellos asesinados. Entonces, México, en mi opinión... ¿Cuántos desaparecidos? Así es, muchísimos desaparecidos. El país tiene rumbo, tiene liderazgo y hay confianza, hay inversión extranjera directa importante, hay infraestructura que nunca se había creado. El sureste de México estaba abandonado. Hay mucha crítica al Tren Maya. El exgobernador Rubén Moreira... Pero nunca habían tenido una obra importante en toda esa zona. El exgobernador Rubén Moreira, en un acto de fanfarronería, se sube al Tren Maya, muy bonito el tren, yo no lo conozco, y graba que va vacío. No tiene autoridad moral Rubén Moreira cuando deja abandonado en Torreón el Metrobús Laguna, en el cual se emitieron más de 1,000 millones de pesos. Vas tú a Torreón y ves las instalaciones
casi destruidas. Nunca entró en servicio esa obra, Que dejó ahí tirada. Aquí en Saltillo inaugura hospitales que eran puro cascarón, el oncológico, el de la mujer, el del niño, con gran fanfarria, con gran despliegue publicitario. Corta el listón y adentro nada. Entonces, no tienes autoridad moral para criticar una obra que ya se hizo. Y aparte viene más infraestructura en este gobierno de Sheinbaum para el centro y norte del país. El Tren México que va hasta Laredo. Y que va a beneficiar a toda esta zona. Y ahí viene el hospital del IMSS también, que ya están construyendo. ¿Qué hizo Zedillo? Vende los ferrocarriles. ¿Qué hizo Salinas? Vende a los Tesoros de México. Le quita al país y al Estado mexicano infraestructura y empresas que no tienen un carácter lucrativo, que tienen un carácter de servicio y de atención a las clases menos favorecidas. Entonces es plausible que el gobierno federal rescate los trenes de pasajeros, rescate obras de infraestructura. En La Laguna hay una obra de casi 15,000 millones de pesos, agua saludable para la comarca lagunera. Que le va a cambiar la vida muy a La importante. Laguna. Entonces, muy bien. Esto no es obra de un partido ni de una figura política, es obra de los propios mexicanos. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias. Al contrario. 8 de la mañana con 35 minutos, vámonos a un corte y regresamos con otra interesante entrevista.